Julián Casanova, Zaragoza, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mañana Estoy en Barcelona hoy. En Barcelona hoy. En Sí. Barcelona. Es verdad que tenías una charla precisamente con motivo de esta efeméride, porque mañana se cumplen 90 años del inicio real de nuestra guerra civil, porque realmente todo aquel horror empezó el 17, no el 18, que es cuando se celebraba y también para cuando estaba previsto el golpe. ¿Cómo fueron esas primeras horas del 17? Ahí, en una ciudad del norte de África, en Melilla, donde descubren, digamos, elementos, los pocos que había leales a la República en el ejército en esa zona, que se está tramando algo, se adelanta, por lo tanto, unas horas y va a empezar una carnicería que es brutal y que va a marcar el signo de la guerra civil. Bueno, Melilla empieza el golpe de Estado tras una conspiración larguísima, con tiros en la nuca desde el primer momento a la gente que no se rebela con la gente sublevada, y de Melilla se extiende el 18 de julio del 19 por todas las demás guarniciones. Ese golpe fracasó, no tenía el objetivo de apoderarse, de hacerse con el poder, de echar abajo la Segunda República. Fracasó, sustituyó el sistema parlamentario, la palabra, por las armas, y empezó una violencia no conocida hasta ese momento en los pronunciamientos militares y en los golpes de Estado, con la aparición de todos los conflictos que la República había abierto, desde la reforma agraria a las grandes reformas militares, a la reforma de la separación de Iglesia-Estado, que se empiezan a solucionar desde esa misma noche por las armas, porque además en la conspiración había una clara intención de políticas de exterminio desde el primer momento. Empezó el golpe de Estado, no pudo continuar salvando los objetivos, abrió muy pronto una guerra civil y, sobre todo, muy pronto creó una internacionalización de la guerra. Lo que empezó como un golpe de Estado en España acabó siendo 15 días después como el inicio de una guerra internacional en suelo español. Todo con una radicalización de la política, de la violencia, y sobre todo con una traslación de lo que había sido la guerra colonial a la península, porque en el inicio de la sublevación militar, en la continuación de la guerra y después en la posguerra, triunfaron africanistas militares que pasaron todo lo que habían aprendido en la guerra colonial a la sociedad española. En esas primeras horas del 17 de julio, en la noche o la tarde del 17 al 18 de julio del 36, hace ahora, por lo tanto, 90 años, marcan la extrema crueldad del golpe, de la guerra, de lo que vendría después. Quizá algunos de los, incluso que después dieron su aprobación con el golpe, esperaban otra cosa. Se esperaba un pronunciamiento tipo Primo de Rivera. Pero claro, ya en esas primeras horas asistimos a una matanza. Casi 200 personas son asesinadas en Melilla, 180 y muchos, entre ellos el propio general. En realidad la cifra son 225 en la noche del 17 al 18. O sea, 225, que creí que no llegaban, pero en cualquier caso, son muchísimos, entre ellos el propio general Romerales. Lo fusilan ya esa noche porque no se adhiere al alzamiento. Ahí está ya, digamos, inoculado el gen de la brutalidad, de la violencia que se va a vivir en la guerra, en los frentes, en las retaguardias, y no como algunos pensaban que podía ser un pronunciamiento tipo Primo de Rivera. Bueno, un pronunciamiento militar tipo de Rivera, después de una Segunda República que viene con fiesta popular y acaba con crisis profundas, en una Europa donde han triunfado las dos revoluciones rusas en 1917 y que el fascismo, un nuevo movimiento, se ha apoderado ya de Italia y de Alemania, nada podía ser como un pronunciamiento militar clásico, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que lo que pasa en Melilla rompe con el lugar común, con el mito que crearon los golpistas de que había sido el ejército en bloque quien se había sublevado. Ese mito se rompe porque el ejército en bloque no solo no se subleva, sino que además a las personas del propio ejército que resisten o se niegan, allá donde el golpe fracasa, los pasan desde el principio por las armas. Así que ahí hay dos elementos muy importantes. Uno, que no puede ser un pronunciamiento militar clásico por todo lo que está pasando en España y en Europa,
con un conflicto de clases ideológico, clericalismo, anticlericalismo, la reforma agraria, la separación de Iglesia-Estado. Por supuesto que no puede ser. Y segundo, porque hay una intención desde el principio, ya en las instrucciones de Mola, de que aquel pronunciamiento se iba a efectuar desde el primer momento con toda la violencia prevista. Ese es un tema que se va recorriendo guarnición tras guarnición hasta que los 4 o 5 primeros días dejan muy claro que de pronunciamiento militar nada, que es un golpe de Estado abierto con una violencia inusitada que además es respondido por la violencia allá donde también fracasa el golpe de Estado. El papel de Franco en principio era muy importante, iba a sublevar al principal ejército que teníamos, que era el ejército de África, 30.000 hombres adiestrados en la guerra del norte de África, africanistas puros, los mandos intermedios, una tropa mercenaria en gran medida, pero se queda atascado porque la flota, digamos, no se subleva en su mayoría. Y el paso del estrecho tiene que recurrir a sus contactos con Hitler y el transporte aéreo, el primer gran puente aéreo de una batalla o de una guerra o de un conflicto bélico. ¿Pudo haber eso marcado el ascenso no de Franco después? Es decir, el hecho primero de la desaparición de Sanjurjo y sobre todo de que hubiese quedado él, digamos, de alguna manera encapsulado en África y no saltar a la península. Creo que eso está ya muy demostrado en las biografías que hemos escrito. Es decir, Franco desde el primer momento se da cuenta que ese cuerpo del ejército más cualificado, de los regulares, de indígenas y de la legión, tiene que ser pasado a la península, pero no puede ser pasado sin una ayuda internacional, porque además el estrecho está bloqueado porque ha fracasado en la marina, en aquel momento la sublevación, y él recurre a dos cosas muy claras. Una que ya estaba anticipada por monárquicos y conspiradores, que era la ayuda de Italia, que ya el fascismo italiano y Mussolini habían prometido. Y después, a través de un agente nazi, Bernard, y a través de grupos financieros en Marruecos, él escribe una carta a Hitler, se la llevan a Hitler, y a la altura del 28-29 de julio, tanto Hitler como Mussolini han aceptado ya enviar aviones, cargamento militar, pero sobre todo aviones para pasar todas esas tropas. Es evidente que esa ayuda, que 15 o 20 días después los dos encargados de relaciones internacionales de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini, los dos acuerdan que toda la ayuda pasa por Franco y no va a pasar por Mola, le da a Franco una ventaja fundamental. Cuando el 1 de octubre lo elevan a la categoría de jefe de gobierno, de generalísimo, que va a ser caudillo como el Duce y el Führer, Franco evidentemente no solo llega al poder, sino que a partir de ese momento esa guerra que había empezado como una guerra doméstica, que sigue como una guerra internacional, se convierte en la guerra de Franco, en la guerra de los africanistas, en una guerra con apoyo fascista y nazi fundamental, y en una guerra que al principio la República controlaba porque había quedado con las ciudades más importantes, y la internacionalización de la guerra la convierte, lo que había sido un golpe de Estado medio fracasado, lo va a convertir en una guerra brutal, cruel, larga, donde se dirimieron muchísimos conflictos. No es una guerra solo ideológica o política, es una guerra que dentro incluye muchas guerras a la vez, pero un apartado internacional muy importante. 70.000 italianos, 75 a 80.000, según las cifras, vinieron a luchar a España, no menos de 20.000 personas de la Legión Cóndor, no menos de 35.000 personas en las brigadas internacionales, es decir, una guerra que tiene más de 10.000 viriatos de Portugal, una guerra que tiene como 150.000 personas viniendo en los dos bandos, muchos más al lado de Franco. No se puede convertir solo en una guerra civil. Así que me parece que ese es un elemento clave, y ahí es donde Franco hizo lo que yo he llamado su tesis doctoral. La formación la hace en África, pero la guerra civil es la que marca el despotismo, su autoritarismo, las políticas de represión. Nada se puede entender de la posguerra y de la larga guerra, dictadura, si no se entiende el papel de Franco. El 18 de julio, que es una fecha simbólica para ellos, aunque la sublevación empezó
siendo el 17, es la fiesta, la única fiesta nacional que hay hasta su muerte civil, y que una fiesta nacional civil sea la conmemoración de un golpe de Estado es una fiesta que no puede asimilar, integrar a ningún español que haya sido vencido. Así que desde el principio hasta el final la guerra civil marcó la conmemoración, la memoria, entró a sangre y fuego entre muchísimas familias españolas. Por supuesto, la educación en las escuelas, no se puede disociar nada de eso, de el origen, el golpe de Estado, el africanismo por parte de los militares y la forma en que condujo la guerra, que es evidentemente una guerra también de Hitler y de Mussolini. Y el 18 de julio, yo recuerdo de pequeño cuando nos hacían algún regalo nuestras abuelas, era con la paga esta del 18 de julio, que se daba también el 18 de julio esa paga esta. Una última cuestión, muy breve, si puede ser. Hablamos de una guerra donde Franco tiene asesores, la guerra célere de los italianos, la guerra relámpago de los alemanes, que no entienden muy bien el desarrollo táctico y sobre todo estratégico de Franco en el desarrollo de la guerra. No es una guerra moderna, es una guerra que remite más a la violencia de lo que aprendieron en lo que se llama lucha de carneros en el norte de África, la pelea de carneros, pero no es una guerra moderna, es una guerra brutal, dura, violenta, pero no, digamos, donde, salvo pequeños episodios, sobre todo utilizados, por ejemplo, por la Legión Cóndor alemana, no es una guerra moderna, es una guerra muy antigua y muy brutal. Bueno, pero hay que comprender al menos tres cosas clarísimas. La primera, que la violencia llegó también a la zona republicana con un proceso revolucionario en esta ciudad donde yo estoy. Barcelona tuvo un proceso revolucionario violentísimo, con un anticlericalismo importante, es decir, una vez las armas sustituyeron a las palabras y a la política, se desataron un montón de manifestaciones de violencia. La segunda, que es verdad que no es una guerra moderna, pero es una guerra que ya es una transición clarísima a que los bombardeos, a que la violencia llega a la retaguardia. En la Primera Guerra Mundial, solo un cuarto de los muertos, de los 9 millones de muertos, son civiles. En la Segunda Guerra Mundial, 2/3 de los 40 millones fueron civiles. Y la guerra que marca la transición, donde ya las mujeres y los niños, la retaguardia ya no es inocente, sino que se puede bombardear, se puede utilizar una inusitada violencia frente a mujeres, a niños, a personas que no acuden al frente, lo marca la guerra civil. Así que es verdad que es una guerra interior, una guerra doméstica, pero es una guerra que está, por un lado, trasladando la violencia colonial, sufre y sube y además tiene un legado de la Primera Guerra Mundial, y mucha gente que viene aquí sabe que es el ensayo para la Segunda Guerra Mundial. En realidad lo que tenemos que hacer es asumir las enseñanzas que estamos dando sobre la guerra civil, ver que hay muchas explicaciones diversas, plurales, que le hemos dado muchas vueltas a la investigación, elogiar el conocimiento en vez de despreciar el conocimiento, asumir que las memorias pueden estar divididas, denunciar los usos políticos que se está dando continuamente sobre la guerra civil, reinventando la historia, trayendo cosas del revisionismo franquista que ya estaban desterradas por una buena parte de los historiadores, y sobre todo a través de programas, a través de los medios de comunicación, a través de la educación, a través de los museos, que no tenemos todavía un museo. Cuando lleguen los 100 años, no tener que repetir estas mismas cosas. La guerra civil se puede comprender, la guerra civil se puede conocer, no hace falta echar la memoria de unos encima de los otros, y por supuesto lo que tiene que hacer una parte importante de la clase política es leer, escuchar a los historiadores y saber en el fondo que nada de lo que vamos a decir será un legado para las generaciones futuras si no lo llevamos a las escuelas, si no lo llevamos a los centros de secundaria, si no lo llevamos a las universidades. El ruido pasará, lo que quedará será el legado del conocimiento que podamos transmitir. Y eso hacemos, o tratamos de hacer casi todas las semanas aquí en esta ventana a la historia con Julián Casanova.
Y también es muy necesario destacar el aporte de los archivos de Televisión Española. Para ilustrar, por ejemplo, las palabras del profesor, es muy necesario ver esas imágenes porque nos da idea también de lo que fue, en este caso, aquella barbaridad de la que se cumplen, mañana se cumplirán 90 años. Julián Casanova, como siempre, muchísimas gracias. Hoy acaba el programa esta temporada. Volveremos el 31 de agosto y volveremos a hablar de historia siempre que la efeméride así lo marque. Muchísimas gracias y muy buenas noches, feliz verano a todos y encantado de haber podido contribuir a esta difusión del conocimiento en la historia. Muchísimas gracias.